Abra su Biblia en San Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42 y ahí pasamos al 49. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42 y pasamos al 49. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Buenos días también a las personas que nos miran por el Facebook Live. Cuando volvió Jesús, le recibieron la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pasemos al 49. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente, será salva. Padre, te doy gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra que nos vivifica, que nos santifica, tu palabra que nos lleva de lo menos a lo más. Señor, te ruego en esta mañana que seas tú hablando a nuestras vidas, en esta preciosa mañana, Señor. Te ruego, Señor, que prediques y enseñes a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos aquí una palabra muy hermosa entre tantas que tiene el Señor a través de sus escrituras. Y en esta mañana, pues Dios me ha regalado un tema para compartir con ustedes. Y le he titulado El Padre que necesitamos hoy. ¿Cómo se llama? El Padre que necesitamos, ¿qué? Hoy. Y sabe, hoy vivimos tiempos donde la figura, óigame bien, paternal se hace indispensable. ¿Se hace qué? Indispensable. ¿Sabe que muchas de las crisis familiares hoy en día son por el producto de hogares de apariencia o disfuncionales? ¿Sabe? Muchas de las crisis familiares vienen por los hogares de apariencia o hogares disfuncionales. ¿Sabe por qué? Porque no está la figura paternal. ¿No está la figura qué? Paternal. Dígale al que está ahí a su lado, que es esposo: nunca se vaya de la casa. Usted que lo tiene ahí cerca, mujer, dígale. Es más difícil, óigame bien, criar los hijos una mujer sola y un hombre solo. Amén. Es más difícil, dígale a su vecino, es más difícil. Pero que, óigame bien, se necesita la autoridad, óigame bien, y la figura paternal en el hogar. Amén. Y vemos en la Biblia, ¿sabe? Muchos hombres que son ejemplos de un buen padre. Y nos muestra ejemplos muy maravillosos, como uno de ellos, Abraham, fue un buen padre. Isaí fue un buen padre. Óigame bien, Josué fue un buen padre. Pero óigame bien, hoy en esta mañana quiero hablarte de un hombre que habla la Biblia
óigame bien, llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Y sabe, este era un padre que tenía conciencia de familia. Ese es el primer punto o la primera característica que quiero compartirle a usted. Era un hombre que tenía ¿qué? Una característica muy especial, que tenía conciencia de ser ¿qué? Un buen padre de familia. ¿Sabe? Mire lo que era Jairo, pero su familia era una de las partes más importantes de Jairo. Era el principal de la sinagoga. ¿Era el principal de qué? De la sinagoga. Era el líder de la junta. En este tiempo era el presidente de la junta o digamos del cuerpo directivo de la junta para planear las cosas en medio de la iglesia. Óigame bien, no solamente era eso, era consejero en medio de la iglesia. Era el responsable, óigame bien, de que funcionara bien toda la logística dentro de la iglesia. ¿Tenía ocupaciones o no tenía ocupaciones? Tenía ocupaciones. Él era el responsable de que todo funcionara a la perfección. Óigame bien, que hubiera un buen funcionamiento dentro de la iglesia. Era el director de culto, digámoslo así. Era el primero que estaba allí haciendo la primera oración para que el culto, la liturgia que se hacía, se iniciara. Era un hombre ocupado. Las obligaciones que tenía, óigame bien, eran bastantes. Hasta el mantenimiento de la iglesia. Que le faltaba la pinturita, que faltaba el repellito, entonces se encargaba para que todo estuviera ahí y hubiera un buen funcionamiento. Pero sabe, esto no le impidió a él ser un padre responsable. Óigame bien, ser un padre, óigame bien, que tenía cuidado de su hija. Tenía su única ¿qué? Hija. Y sabe, con todo él fue a buscar ayuda porque su hija se encontraba ¿qué? Muy enferma. ¿Cómo estaba la hija? Y sabe, fue al encuentro a encontrarse con el Señor Jesucristo. Era una situación bastante difícil la que él estaba pasando porque era su única hija la que estaba enferma. No le importó atravesar los obstáculos, la multitud, óigame bien, lo apretaba, y antes de llegar él, óigame bien, al maestro, sucedió que el maestro hizo un milagro poderosísimo. Yo creo que ustedes conocen la historia de la mujer que sufría del flujo de sangre, 12 años. Esta mujer tenía ese problema y Jesús caminaba y Jesús sintió, si usted lee versículos anteriores, que lo habían tocado y que había salido poder de él. Había sucedido un milagro poderoso. Pero pese que el maestro estaba ocupado, Jairo siguió hacia adelante. No le importó los obstáculos, porque tenía una necesidad familiar. ¿Qué tenía? Una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma. ¿Sabe? Ese momento era su prioridad. Amén. ¿Qué es tu prioridad? Algunos la prioridad es el trabajo. Algunos su prioridad son otras cosas y no su propia familia. Muchos hoy en día no son conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres de familia. Por eso el tema de hoy, el padre que necesitamos hoy. ¿Cuántos son ese padre que necesitamos hoy? Levanten la mano. Algunos como que se abstienen, como que están en duda. ¿Sabe?
Y algunos no se ponen a ver la condición social como está hoy destruida, óigame bien, la condición espiritual, emocional de sus hijos. Y hay padres que creen que solo con llevar comida a la casa, con eso están cumpliendo todas la responsabilidad como padre. Pero sabe, el padre que Dios necesita hoy es el padre que conduce y dirige su familia a buscar a Dios. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por eso. Hay padres que se ocupan en otras cosas y no le dan prioridad a su familia. Pues sabe, este hombre le dio prioridad a su familia. Dejó todos sus quehaceres, todos sus compromisos y fue a buscar ¿qué? Óigame bien, a alguien que podía solucionar el problema de la enfermedad que tenía su hija. Aló, dígale a su vecino, te están hablando. ¿Sabe? La segunda característica que yo encuentro aquí es que este padre, óigame bien, supo a dónde ir. Este padre fue, óigame bien, en el momento de crisis supo a dónde ir. Fue a Jesús. ¿A dónde va usted en tiempos de crisis? Aló. Muchos, yo he pillado que muchos por ahí en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, todavía visitan los brujos. He visto por ahí que hay cristianos que le colocan amuletos a los hijos en los pies, en las manos, y no saben que le están haciendo un daño terrible espiritualmente hablando a sus hijos. ¿Sabe, mi hermano? Este padre, él sabía a dónde ir en ese momento de crisis. Jairo, óigame bien, supo ir a la fuente correcta. ¿A dónde fue Jairo? A la fuente correcta. ¿Y quién era la fuente correcta? Jesucristo. ¿Cuántos han ido en sus momentos de crisis? Óigame bien, a la fuente correcta. La fuente correcta se llama Jesucristo. Amén. Y Jairo fue, óigame bien, a esa fuente. Algunos, no estoy desmeritando el trabajo que hacen los psicólogos, ¿sí? Pero primero corren al psicólogo antes de ir a Jesús y presentarle su crisis de sus hijos a Jesús. ¿Sabe? Jairo actuó de la manera correcta. ¿Sabe qué hizo Jairo? Se postró. ¿Qué hizo él? Se postró. En pocas palabras, se humilló delante de Jesús. Óigame bien, tomó la actitud correcta que debemos tomar nosotros como esos padres responsables que necesitan un favor de parte de Dios. Se humilló. Óigame bien, se tiró en tierra, no fue con arrogancia, con altivez, porque él era el duro del chacho de la sinagoga. No, sino que fue y se humilló. Le dijo: Señor, por favor, me imagino yo las palabras, ¿no? Mi hija está muriendo. Mi hija está en crisis. Por favor, tú puedes salvarla, tú puedes curarla. Él pudo ir de la manera correcta, postrándose, humillándose delante de Jesús. ¿Sabe? Jairo supo pedir de la manera correcta. Le rogó. Nosotros queremos ir y la primera vez que ya le hacemos una pequeña oración al Señor y que Dios ya nos responda. Y queremos doblarle el brazo al Señor. Pero este hombre rogó. Dígale al que está a su lado: hay que rogar. ¿Usted no ha visto las mujeres cuando enojan? Son picadas locas y quieren que uno que
Mami, por favor, si le ruega usted a su esposa, ¿cuánto más al Señor? Amén. Están queriendo a su esposa y están picadas que no quieren, les gusta que la rueguen. Amén. Pues sabe, el maestro de maestros le encanta que usted y yo le roguemos. Y eso hizo Jairo, para que el Señor Jesús hiciera el milagro que necesitaba su hija. ¿Sabe? Él había podido ir a otros lados. Recuerde que tenía una buena posición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Era un principal de la sinagoga. Su condición, óigame bien, podía tocar puertas y las puertas se le abrían. Tenía una buena posición económica, una buena posición social, religiosa, entre otras cosas. Pero sabe, él fue ante el que todo lo hace y al que de todo lo puede. Fue delante del Señor Jesús. Amén. ¿Sabe? Él no fue a otro lado. Él sabía que el Señor Jesús podía hacer ese milagro. Y aunque le llegó una mala noticia, que le dijeron: no moleste más al maestro, ¿su hija qué? Ha muerto. Y Jesús le responde: no temas, cree solamente. Dígale al que está a su lado: cree solamente. Otro pasaje de la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Así que óigame bien, mi hermano, aunque la que estaba viviendo era contrario, pero era un hombre de demasiada fe. ¿Cuántos hombres de fe hay aquí en esta mañana? ¿Sabe? Tenía fe. Y él creía que el maestro lo podía hacer. Aló. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer el milagro que ustedes necesitan? Amén. ¿Sabe? Y la tercera característica que yo encuentro aquí: un padre que lleva a su casa a Jesús. Óigame bien, un padre que lleva a su casa a Jesús. Y este padre llevó ¿a quién? A Jesús a su casa. ¿Cuántos padres van a llevar a Jesús a su casa? ¿Qué llevan muchos padres hoy a su casa? Diversión. Que los hijos se diviertan con el celular, con la tablet, con el computador, y lo entretienen. Muchos padres hacen eso. O llevan una zapatilla, quieren llenar los vacíos espirituales con cosas materiales. Pero sabe, este hombre Jairo, llevó a Jesús a su casa. No llevó diversiones, llevó al maestro de maestros, al Señor de señores, a su casa. ¿Será que somos ejemplo como padres para nuestros hijos? Sigan los pies y las pisadas de Jesús. ¿Sabe? Este hombre, óigame bien, no llevó diversión a su casa. Otros llevan vicios a su casa. Otros llevan violencia a su casa, infidelidad a su casa, maltrato a su casa. Pero este hombre, óigame bien, no llevó ninguna de estas, sino que llevó a Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado: no lleve violencia a su casa, no lleve infidelidad a su casa, maltrato a su casa. ¿Sabe? Hay gente que cree que maltrato es solamente golpear, dar puño a la otra persona. Con palabras maltratamos, con palabras dañamos, con palabras destruimos,
Óigame bien, hay hombres que tienen a la mujer por allá como en un rincón porque con sus palabras han dañado su autoestima. Y óigame bien, este hombre no llevó nada de esas cosas, llevó a Jesús a su casa para que operara en su hija y sucediera el milagro que él necesitaba que sucediera en su casa. Oiga, no llevó muerte, llevó ¿qué? Vida a su casa. ¿Qué llevó? Vida. Algunos llevan muerte a su casa, pero este hombre llevó vida. Para muchos, la hija de Jairo estaba ¿qué? Muerta. ¿Estaba qué? Muerta. Y le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro. Óigame bien, hay unos matafe. Dígale al que está a su lado: hay unos matafe, hay unos matasueños. Pero óigame bien, como Jesús conocía el corazón de Jairo, le dijo: cójala con calma, no se preocupe, ella no está muerta, ella duerme. Wow. Inmediatamente la fe de Jairo volvió y subió. Óigame bien, porque Jairo llevaba vida a su casa y no muerte. Y sabe, no cualquier vida, vida abundante. Recuerda que Él da la vida, ¿qué? Óigame bien, vida y vida en abundancia. O sea que Jairo llevó ¿qué? Vida abundante a su casa. Llevar, óigame bien, a Jesús a la casa representa un desafío. ¿Cuántos se van a desafiar como varones? Como cabezas. Y cuando hablo a los hombres, también hablo a mujeres que hacen en este tiempo como el padre y la madre, porque son mujeres que viven solas. ¿Sabe? Jairo llevó vida, ¿a dónde? A su casa. La multitud lo oprimía, pero a él no le importó eso. Llevó la salvación para su hija, para su familia, a la casa. Contra todo pronóstico, Jairo llevó a Jesús a su casa. ¿Se imaginan todo el trabajo y todo el trayecto que tuvo que caminar Jairo para que llegara el maestro a su casa? Como padre, él cumplió y estaba hecho. Óigame bien, lo demás lo hacía ¿quién? Jesús. Lo imposible era para Jesús y lo posible era para Jairo. ¿Era posible que el maestro llegara a la casa de Jairo? Sí, porque era un hombre que había que perseverado. Dígale al que está de su lado: hay que perseverar. ¿Hay que qué? Perseverar. Tremendo. Jesús, me imagino que por el trayecto, especulando un poquito, estaría cansado, porque al sentir que había salido poder de él, o sea, bien, yo me imagino que se sintió agotado, pero no importó que estuviera agotado. Lo que importó fue la fe de un hombre. Lo que importó fue la necesidad que colocó ese hombre en las manos de Jesús. Y dice la Escritura, óigame bien, que no a todos dejó de entrar a 3 de sus discípulos, dejó de entrar, óigame bien, al padre y a la madre, para que vieran el milagro tan poderoso que iba a hacer el Padre Celestial a través de él. Yo no sé si usted le da un aplauso a él por eso. Pero ¿sabe? Dice que, si usted lee el 52, dice que lloraban todos.
Y algunos, óigame bien, no solo lloraron, sino que se burlaron. Cuando Jesús les dijo que entraran, óigame bien, si usted lee el 52, el 53, el 50, hasta el 55 se da cuenta. Y sabe, se burlaban porque decía que la niña estaba aquí, muerta. Dígale al que está a su lado, ahí ocurrió la primera resurrección. Óigame, resucitó la hija de Jairo. Estaba muerta. Y una vez Jesús, mientras ellos se burlaban, hizo que entraran ellos allá. No todo mundo ve los milagros. ¿Sabe por qué? Porque hay gente escasa de fe. ¿Hay gente escasa de qué? Son incrédulos. Ellos se burlaban porque decían, ahí no va a pasar nada, ahí no va a suceder nada. Pero recuerden que Jesús es un Dios restaurador y dador de vida, y trajo vida a esa vida que estaba muerta. Ya no había esperanza humanamente, óigame bien, pero Él es el que da la vida y es el que tiene el poder de quitarla y de darla. Y entonces, óigame bien, sucedió el milagro tan especial que Jairo necesitaba como padre. Mi pregunta en esta mañana, ¿qué milagro necesita usted como padre para su familia? ¿Qué milagro está anhelando usted en esta mañana para los miembros de su familia? Quizás no es una sanidad física del cuerpo, quizás la sanidad que necesita su familia es espiritual, pero déjeme decirle, el mismo Jesús que entró a la casa de Jairo es el mismo Jesús que en esta mañana quiere entrar a tu casa. El mismo Jesús, óyeme bien, que levantó a la hija de Jairo, es el mismo Dios que quiere levantar tu familia. El mismo Dios, óyeme bien, que hizo que la familia tuviera gozo y alegría después de que tenía, oiga, desesperación, angustia, es el mismo Dios que quiere darle gozo y alegría a tu familia. Si tú quieres eso y lo crees, ponte de pie, vamos a orar en esta mañana. Ese mismo Dios, ese hacedor de milagros, está aquí en esta mañana. En esta mañana dile, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Él quiere hacer ese milagro que tú necesitas en tu familia, en tu casa. Señor, aquí estamos. Señor, así como pudiste operar ese milagro tan especial, tan maravilloso en la vida de la hija de Jairo, Señor, también puedes operar en nuestra familia, Señor. Quizás tu familia no es la misma como la de Jairo, pero el mismo Dios que hizo el milagro en la familia de Jairo puede hacer el milagro en tu familia. Quizás hay hijos en las drogas, quizás hay hijos en el alcoholismo, quizás hay hijos en el homosexualismo, en el lesbianismo, quizás hay hijos, óyeme bien, en la delincuencia. Déjame decirte, quizás hay hijos descarriados, apartados del Señor. Lleva solo a Jesús a tu casa y Él hará el milagro que tú necesitas en tu familia. Solo llévalo a tu casa. Jairo tenía muchos compromisos, muchas obligaciones. Había podido ir a otros lados, era un hombre de influencia, muy reconocido. Pero fue a Jesús. Fue a Jesús. Y aunque muchos quisieran matar
restaurar su fe, aunque muchos quisieron desanimarlo, el maestro le respondió para restaurar su fe: no temas, solo duerme. Hoy el Señor te dice: no temas. Aunque muchos le dijeron: ya no molestes al maestro más, tu hija ha muerto. Muchos te han dicho: ya no hay esperanza para él, ya no hay esperanza para ella, ya no hay nada que hacer, ya se perdió. Óyeme bien, la Biblia me enseña que todo lo que se perdió en la Biblia lo encontraron, lo buscaron y lo encontraron. Hay esperanza para tu casa, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para los tuyos. Hoy en esta mañana recibe, iglesia. Tú que me ves por el Facebook Live, recibe. Hay esperanza para tu casa, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para los tuyos. Para los que estaban alrededor de Jairo no había esperanza, pero Jairo creyó que sí había esperanza y llevó al maestro, y sucedió lo que él más esperaba: ver a su hija de pie. Vio el milagro, aunque otros se burlaban y se reían. Está muerta y no hay nada que hacer. Jesús la resucitó. Hoy Jesús resucita tus sueños. Hoy Jesús resucita tus anhelos. Hoy Jesús resucita todos los sueños que tienes para con los tuyos en tu casa. Hoy resucita. Hoy resucita. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy resucita. En el nombre poderoso de Jesús. Que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan esa ofrenda?